Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Malu y sean bienvenidos a mi canal. Un canal para hablar de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. Hoy hablaremos de un tema que para mí es un tema muy importante si ustedes quieren vivir e integrarse en el extranjero, el trabajo. Y es que para trabajar en el extranjero, ustedes no necesitan solamente la cualificación, los diplomas y las homologaciones, sino algo muy importante que es una estrategia. Necesitan planificar qué pasos van a hacer ustedes para poder conseguir el trabajo de sus sueños. Así que bienvenidos al episodio número 2, Encontrar trabajo en Alemania. El encontrar trabajo en Alemania es difícil, pero no imposible. Ustedes tienen que tener una estrategia clara, ver el sector en el cual ustedes quieren trabajar, ver el lugar en el cual ustedes quieren trabajar y ver la posición de trabajo que quieren tener. Para que más o menos tengan una idea de qué es esto, les dejo aquí en la cajita de descripción 2 páginas con las cuales pueden guiarse un poco y ver las posiciones y las ofertas de trabajo que hay ahora en Alemania. El primer punto que me gustaría mencionar es la movilidad, ya que en América Latina normalmente solemos vivir y trabajar en el mismo lugar, cosa que para Alemania esto es un lujo, ya que muchos viven en un lugar y trabajan en otro. Eso tiene múltiples razones. Por un lado, los alquileres, porque muchas veces en los lugares donde hay trabajo, donde está el trabajo, los alquileres son demasiado caros. Entonces, la mayoría de las personas deciden tomar un lugar un poco más grande, quizá, pero que esté un poco alejado del lugar donde trabajan. Eso presupone que tienen que moverse de un lugar a otro. ¿Y cómo hacerlo? Sí, pueden hacerlo con transporte público, pero la mayoría de las empresas presuponen que ustedes tienen licencia de conducir, ya que hay muchas empresas que les dan también a sus empleados un automóvil a veces, o a veces tienen ustedes que trabajar en otras ciudades o ir a verificar algo en otras ciudades. Entonces, eso presupone que tienen que ser flexibles y esta licencia les da flexibilidad. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes al llegar a Alemania y cuando tienen una licencia de conducir es dirigirse al ADAC, aquí abajo les dejo el link. Es un club automovilístico que se encarga de todas estas reglas, quienes verificarán si la licencia de ustedes es en Alemania válida. La mayoría de las veces les van a decir que es válida por algunas horas. Eso quiere decir que el resto de las horas tienen que completarlas ustedes en una autoescuela. No se asusten, se hace. Es un poco complicado por las preguntas, pero se hace. Entonces es importante que ustedes sepan esto porque tienen un tiempo determinado para poder hacerlo. Un tiempo de 6 meses como máximo, puesto que pasados los 6 meses ya no se les reconoce la licencia, aunque tengan licencia internacional. Entonces, tómenlo en cuenta. Si tienen una licencia, vayan al área C, infórmense, les van a pedir una traducción de su licencia que en la regla les va a costar de 20 a 40 euros. Ustedes presentan su licencia original, la traducción, y ellos ya se encargan de ver hasta qué parte esto está reconocido. Como segundo punto tenemos el currículum vitae y la carta de motivación. Por favor, no se dejen engañar porque tanto el currículum vitae como la carta de motivación tienen elementos culturales, siempre. Eso quiere decir que no pueden emplear el mismo currículum y carta que emplearían en sus países, en Alemania, como en otro país de Europa. Tienen que adaptarlo siempre a la cultura, ya que de cultura a cultura esto difiere mucho. En Alemania, por ejemplo, es muy necesario que en la carta de motivación ustedes, aparte de poner los intereses y el por qué quieren aplicar a esta compañía, pongan algunos puntos críticos. ¿Qué es lo que a ustedes les pareció que está mal en la compañía? ¿Qué no funciona a la vista de ustedes? Que aunque ustedes no me crean, esto les va a hacer la diferencia. Porque la persona que lee esto, el reclutador va a decir, miren, esa persona es un poco crítica, lo invito. Y eso les da a ustedes la opción de pasar a la segunda fase, que ya es la entrevista. Si a ustedes les interesa qué es lo que más se debería poner en una carta de motivación, pueden decírmelo y hacemos otro video específico sobre esto. Lo mismo sobre el currículum. Cuando pasen a la segunda fase, a la entrevista, viene una pregunta que a mí me dejó en frío. Y es la pregunta, ¿cuánto quieres ganar? Aquí abajo, en la cajita de referencias, les dejo un link
sobre una página en alemán que les va a dar una idea de cuánto se gana según la profesión que ustedes buscan o según el puesto que ustedes quieren. Eso les va a dar a ustedes una idea y les va a tener una ventaja que yo no tuve para que más o menos puedan responder esta pregunta, ya que en Alemania es una pregunta que casi siempre viene en la entrevista. Les van a preguntar cuánto ustedes quieren ganar, no mensual, sino anual. Y aquí vienen dos puntos que son distintos. Les van a preguntar el sueldo bruto. Significa el sueldo que ustedes quieren ganar antes de que se saquen los impuestos. Recuerden que Alemania, al ser un país muy social, tiene más o menos un 40% de impuestos que te restan a tu salario, formando así el salario neto, que es el salario que ustedes ven en su cuenta, lo que les llega a ustedes después de que les sacan todos los impuestos. Recuerden esto, cuando les pregunten esto en una entrevista, hablen sobre el sueldo bruto, porque si les dicen el sueldo neto es mucho menor de lo que ustedes tendrían que haber ganado en el bruto y la gente van a brillarle sus ojos, los van a querer contratar, pero se van a malbaratar en el mercado porque ustedes lo que quieren es el sueldo bruto, no el sueldo neto. En mi caso, cuando yo empecé a hacer mi maestría en Alemania, decidí que quería empezar a trabajar porque quería ese balance entre universidad y trabajo para ir integrándome también un poco mejor a la sociedad. Así que decidí buscar. Y en esa mi búsqueda encontré unos cursos que estaba promocionando la universidad sobre tutorías en mi maestría. Y me fui al decanato a poner una queja, porque lo que yo encontraba era que esas tutorías no ayudaban a nadie y me parecía una vergüenza que estén haciendo publicidad para que más gente venga y sufra lo que nosotros estábamos sufriendo. Entonces, como les pareció muy raro que venga a quejarme en lugar que venga a aplicar, me mandaron con el decano. ¿Y qué pasó? Fui con el decano y me entrevisté con él y le dije, mire, con todo respeto, yo encuentro que las tutorías son muy malas porque primero las hacen para alemanes. Segundo, los 5 que somos nosotros extranjeros no recibimos ningún tipo de ayuda y nos dejan prácticamente aislados. Y el tercer punto, todos los materiales que recibimos ahí son simplemente copiados y no tienen nada de pedagógico para que nosotros podamos aprenderlo. Está todo mal. Me miró, se quedó un momento en silencio y ya luego yo pensé y dije, uy, me van a botar de la maestría, pero no fue así. Me dijo, ¿y usted puede mejorarlo? Y le dije, sí, yo tendría algunas ideas para ver cómo mejorarlo. Me dijo, muy bien, escríbalas y preséntame el proyecto mañana. Bueno, me dejó un poco asustada después de eso y así que me decidí a escribir. Empecé a escribir el proyecto y al día siguiente se lo llevé. Claro, mi novio lo corrigió porque la gramática no era perfecta. Y después de leer el proyecto, no me di cuenta que estaba entregando la aplicación para mi siguiente trabajo, pues fue la primera propuesta de trabajo que me llegó. Y así como a mí me llegó el trabajo caído del cielo, más o menos, que ahora veo cuánta suerte tuve, porque hay muchos latinos que buscan de verdad por mucho tiempo y no les llega así, yo les daría mi siguiente tip, y es empezar a decir sí y luego aprender cómo hacerlo. La propuesta del decano era crear un programa en español para enseñar a los estudiantes que se van al extranjero a poder vivir y lidiar con esos problemas que se dan en el extranjero. Yo no tenía idea de eso. Había estudiado derecho y nunca en la vida había hecho algo así. Me dijo, ¿te sientes capaz de hacerlo? Le dije, sí. Al salir de la reunión con el decano, tenía ya un contrato, me había hecho un pequeño contrato, no podía mucho porque en la visa no me dejaban trabajar muchos días, pero tenía mi primer trabajo en la universidad. ¿Se imaginan? Con 20 estudiantes que hablaban más alemán que yo y yo ahí que no tenía ni idea de qué es lo que tenía que hacer. Salí de ahí y me puse a estudiar qué tipo de métodos pedagógicos existían para eso, qué era el choque cultural y empecé a ser un poco autodidacta con esto para poder resolver mi problema. Y es que de eso se trata, de ser diferentes. No caigamos siempre en lo mismo solamente para que los otros no nos miren un poco raros. Anímense a ser distintos, anímense a probar cosas nuevas, anímense a aceptar algo para lo que ustedes quizá creen no estar calificados. Quizás se van a llevar una sorpresa muy grande. Créanme que el decano de ese entonces de la universidad hasta el día de hoy se acuerda mucho de mí